Sabes, hoy vamos a hablar de dos grandes cosas. Vamos a hablar de dos grandes milagros. Uno que será la puerta que te llevará a la eternidad y el otro milagro será la puerta que te llevará a entrar al inicio de esta maravillosa oportunidad que tenemos de ser parte de la familia de Cristo. La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que Jesús apareció para deshacer las obras del enemigo, porque finalmente lo que Cristo quiere hacer es destruir a aquel que tiene el imperio de la muerte. La muerte. Hablar de la muerte hoy en día es algo cotidiano. De hecho, la palabra de Dios dice que los que están vivos saben que han de morir y que los muertos nada saben. ¿Por qué esto es importante? Porque hay ideas equivocadas acerca de la muerte. Sin lugar a dudas, el enemigo se ha encargado de confundirnos y de engañarnos en relación con la muerte. Las personas en una gran cantidad siguen pensando que cuando uno muere sigue vivo y que en realidad no morimos, sino solo pasamos a otro plano o transitamos por algo más, o incluso hay miles y millones de personas que piensan que cuando uno muere se va al cielo, de donde sigue vivo, donde sigue guiando a las personas. Conozco a muchísimas personas que tristemente se han quedado atorados con la idea de que las personas que han muerto, familiares cercanos, hijos, mamás, etcétera, siguen todavía lastimando ese corazón porque quisieran que estuvieran vivos. Sí es cierto, actualmente si tú consultas el reloj mundial de la población actual, más de 7,000 millones de gentes, casi acercándonos a los 8,000 millones de gentes que habitamos en este mundo. Pero sabes, diariamente mueren 128,116 hasta el último momento, hace una hora y media que consulté, 128,000 gentes han muerto el día de hoy. Este año, la estadística nos dice que en el mundo han muerto 44,5 millones de personas. ¿Qué decir del COVID hoy que estamos viendo cifras enormes de gentes que en el mundo están muriendo a causa de esta pandemia producida por el virus del coronavirus? Se han muerto actualmente, la estadística, que casi le estamos llegando al 1,000,000 de personas en el mundo. 973,904 personas se han muerto hasta el día de hoy. Y en México ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial de personas que han muerto gracias a esta enfermedad. Casi 74,348 personas y familias están enlutadas por este asunto del coronavirus. Yo quiero llevarlos al primero de los grandes milagros que nos van a abrir la puerta para entender esta esperanza viva que debemos tener nosotros. Y los quiero llevar a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Antes de abrir la escritura, permítanme hacer una pequeña y breve oración. Señor, en este momento humildemente nos colocamos en tus manos para recibir no solo instrucción, sino un mensaje que nos dé esperanza, una esperanza viva que se mueva dentro de nosotros. Por favor, haznos creer en la esperanza de estos dos milagros que pueden hacer que nuestra esperanza se mantenga viva. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Al abrir la escritura, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a encontrar este gran milagro. Hay que tener fe para creer en él y hay que tener fe para saber que es parte de esta esperanza viva que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Te llevo al capítulo 15 de Primera de Corintios y por favor, si tienes ahí tu Biblia, como todas las noches te hemos dicho, es necesario que vayas y la muevas. Vamos a escudriñar la escritura. Ahora en el versículo 17, avanzamos hasta el 20. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, muchos podemos considerar la muerte de Cristo como lo único que nos asegura la vida eterna. Déjame te digo algo. No es solamente
el que Cristo haya entregado su vida y haya muerto por mí en la cruz del Calvario, es su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, su vida sin pecado y la resurrección, las que nos aseguran también la salvación. Y quiero decirte que la fe nuestra es vana si no tenemos la esperanza de la resurrección de Cristo Jesús, porque esto nos da la seguridad y la garantía que en algún momento dado de nuestro existir, y si es que morimos, vamos a tener segura la resurrección. La resurrección para los buenos y la resurrección para los malos está garantizada. Pero vamos a ver que este milagro tiene que ser positivo y debe ser un milagro para nosotros. Seguimos leyendo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Jesús no resucitó, pero nosotros creemos que Jesús sí resucitó. Y entonces los que murieron, o la Biblia cuando habla de los muertos, habla de las personas que duermen. Es una manera muy tersa como la Biblia trabaja con la muerte, porque sí, hablar de muerte es hablar de dolor, es hablar de algo penoso, y el que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás, pronto va a ser destruido. Aunque la Biblia dice que el último enemigo que será destruido será la muerte. Y ahora dice la Biblia en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En realidad, hemos visto durante estos 4 días en los que hemos estado abriendo las Escrituras que a Cristo hay que seguirlo de cerca. Es más, hay que permitirle que Él entre a nuestra vida. No vale la pena que lo sigamos de lejos. No vale la pena que lo ignoremos. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. La experiencia de Pedro, tú la habrás visto, cómo sufrió por seguirlo de lejos. Qué importante es saber que Cristo tiene un interés enorme en ser parte de tu vida mientras tú vivas, y esa debe ser la esperanza viva, Cristo viviendo en ti, porque Él originará un milagro maravilloso que tiene que ver como la puerta de entrada para vivir con Cristo. Así es que nosotros creemos que Cristo debe vivir con nosotros mientras vivimos aquí en la tierra, pero también el hecho de que Cristo resucitó nos abre esa puerta para entender que la vida eterna también es para nosotros. Dice la Biblia en el verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo entonces es la principal figura en el asunto que tiene que ver con la resurrección, porque de esta manera nos da la garantía de la vida eterna. Y esto para mí es maravilloso porque me abre el panorama para estos 2 grandes milagros. El milagro del poder que tiene Dios para dar vida, no solo en la obra de la creación, sino también para poder sacar del polvo de la tierra y resucitar a una persona que ha fallecido. Y esto es maravilloso, porque la palabra del Señor nos enseña muchas cosas acerca de este asunto. Si tú vas a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, un poquito más adelante, en el capítulo 4, verso 13 y 14, vamos a encontrar esta promesa maravillosa que tiene que ver con esta esperanza. Anoche estudiamos parte de estos versículos, más bien en este capítulo, en versículos más adelante, cuando hablamos acerca de la maravillosa esperanza bienaventurada al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta noche, por favor, atiende este mensaje que creo es muy importante y que puede cambiar y modificar ideas, pensamientos y creencias tuyas o que has recibido de parte de filosofía humana o de tradición humana. Pero la palabra del Señor nos dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recuerden, cuando la Biblia habla acerca de los que duermen, está hablando acerca de los muertos. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, como los otros que no creen en el poder que Dios tiene
para resucitar y que piensan que cuando una persona se muere se va al cielo. Algunos más piensan que la persona que muere puede transitar al infierno o al purgatorio, pero en realidad la Biblia dice que cuando uno muere va al polvo de la tierra, de donde el Señor nos puede despertar por el poder que tiene al resucitar a las personas. Y si Cristo resucitó, nosotros, ¿saben qué? Tenemos que tener también esta esperanza, y es una esperanza viva, de modo que cuando uno sufre una pérdida, uno tiene claro en su mente que hay un momento en el que el Señor regresará a la vida a los que durmieron en Él. Porque si creemos, dice el verso 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La tumba de Jesús es una tumba vacía, porque cuando Jesús murió, al tercer día Él resucitó, y cuando los discípulos y las mujeres, dice el Evangelio, fueron a buscarlo, ya no lo encontraron. Él había resucitado, y esa, amigo y amiga, es la garantía para ayudarnos a entender que cuando alguien descansa, cuando alguien muere, no debemos entristecernos. Debemos de tener firme la fortaleza de esa esperanza que nos mueve a saber que el Señor tarde que temprano traerá de nuevo a resurrección a esa persona que ha muerto. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 23, lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Atiende por favor este versículo, que es básico, elemental, para entender la razón por la que los seres humanos mueren. Mueren porque desobedecieron a Dios, mueren porque no creyeron en Dios, mueren porque han pecado, porque han transgredido la ley de Dios. Y la muerte, dice Pablo, entró por un hombre. Sí, por Adán. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 16 y 17, las instrucciones que el ser humano, Adán y Eva, recibieron cuando estaban sin pecado, sin maldad, y entonces el Señor les instruyó, después de que les proveyó todo lo que ellos necesitaban, solo les dio la siguiente de las indicaciones para que ellos pudiesen vivir una eternidad. De hecho, Dios creó al hombre con algo que se llama una inmortalidad condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada a la obediencia. Dice el capítulo 2, versículos 16 y 17, lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comieres, ciertamente morirás. Y no es que el árbol de la ciencia del bien y del mal estuviera embrujado o estuviera envenenado en sus frutos. Era más bien la señal de lealtad, de confianza, de fe, de creer realmente en Dios. Era una prueba. Y obviamente en las pruebas es donde se prueba mi fe, mi paciencia, mi confianza. Y Satanás lo sabía. Así es que a la primera de cambios, el enemigo está tentando a la mujer que se ha apartado de su esposo, y empieza una plática, empieza una conversación artera, mañosa, buscando hacer caer a nuestros primeros padres. Y nos dice el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 4 y 5, el enemigo a través de una serpiente le dice a la mujer: ¿sabes? No vas a morir, no vas a morir. Y sabe Dios, versículo 5, que el día en que tú comas de este árbol, tus ojos van a ser abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabes, amigo y amiga, el enemigo había sido el rebelde allá en el cielo. Un ángel tan próximo a Jesús quiso entrar
y conseguir el trono del mismo Jesús, y se reveló allá en el cielo. El pecado comenzó allá en el cielo de una manera extraordinariamente, inauditamente inentendible. Así es el pecado, así es la maldad. Dios no podía destruir en su sabiduría al enemigo allá en el cielo, porque tendría que dar frutos y mostrar al universo entero que Él, que lo cuestionaba en sus leyes y en su amor, Él es el que estaba equivocado. Y Él viene a la tierra y trae el mal. Y esta enseñanza se ha quedado prácticamente impregnada por todos lados. El enemigo ha enseñado a los humanos que cuando uno muere, en realidad no muere. Y la otra es que nosotros somos capaces dentro de nosotros mismos de llegar a ser como Dios. En realidad, este es un engaño terrible porque el pecado trajo consigo la muerte. Dios tenía razón. No fue difícil entender con tristeza cómo el primer hombre que murió en la tierra fue Abel, y sus padres vieron las consecuencias de sus equivocaciones. Y a partir de entonces, la muerte es la constante que vemos nosotros aquí en la tierra. ¿Qué es la muerte? Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, verso 7. Y saben, esto es muy importante que lo podamos entender, porque la muerte no es otra cosa más que el proceso inverso a la creación. Cuando Dios crió al hombre, lo hizo del polvo de la tierra y Él insufló, puso aliento de vida. Y cuando una persona muere, dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, verso 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu o el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. El proceso inverso a la creación. Y este fue, sin lugar a dudas, trabajo de Satanás al convencer a nuestros primeros padres de desobedecer a Dios. Claro, los engañó y los motivó a hacer lo incorrecto, pero obviamente ni Adán ni Eva son víctimas. Ellos tuvieron que hacerse responsables de sus decisiones, como nosotros también. No somos víctimas del primer Adán, no somos víctimas de nuestra primera madre que fue Eva. Somos responsables de lo que hacemos porque a nosotros nos llega la oportunidad en el segundo Adán, dice el apóstol Pablo, que nos puede traer la vida. Vida eterna o la nueva vida, que es lo que el Señor nos dice. Así es que, queridos amigos, déjenme decirles que para la expectativa que tiene que ver con la muerte, hay una esperanza viva, y esa esperanza viva tiene que ver, sin lugar a dudas, con el poder que Dios tiene para resucitar a los muertos. Hoy tendrás que conocer que hay dos muertes, la primera y la segunda, y que también hay dos resurrecciones. Por lo pronto, vayamos hasta el final casi de la Biblia, el capítulo 20 del Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ayer leímos en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 17, cómo es que Dios regresará a través de Jesucristo, Él nuestro Salvador que viene de los cielos en gloria y majestad, y nosotros seremos arrebatados para recibirlo en el aire, y dice Pablo, para siempre estaremos con Él. Empezará un periodo que durará 1000 años, en donde la Biblia dice que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. En otras palabras, esto significa que el reino que Cristo ganó al morir y resucitar por nosotros será dado a los santos del Altísimo. Y a cuánto me gustaría que tú y yo estuviésemos dentro de esos redimidos, de estas personas que si por alguna razón murieron puedan ser resucitadas por el poder que tiene Jesucristo. Porque sabes, si cuando Jesús regrese, somos levantados del polvo de la tierra, la segunda muerte, que es la muerte eterna, porque tú sabes, seguimos muriendo. Eso es la primera muerte, pero la segunda muerte es la muerte eterna. Esa es la muerte por la cual Cristo Jesús
murió en la cruz del Calvario. Dice el verso 5, pero los otros muertos, es decir, los que no durmieron en Cristo, aquellos que no fueron capaces de permitirle a Cristo que obrara el milagro del que hablaremos dentro de un momento, no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La segunda resurrección, sin lugar a dudas, tiene que ver entonces con aquel momento cuando la santa ciudad de Dios descienda del cielo, vestida como una esposa, y entonces Dios resucite a los impíos y a los malos, que junto con Satanás tratarán de atacar la santa ciudad que baja a la tierra, donde Cristo morará con sus hijos por la eternidad, donde Él ha hecho y hará cielos nuevos y tierra nueva. Entonces serán destruidos con fuego y azufre. Esa será la segunda muerte. Y sabes, amigo y hermano, cuánto me gustaría que tú y yo en la primera resurrección saliésemos adelante, porque los otros no resucitarán hasta la segunda resurrección, porque entonces Dios a través de Jesús habrá triunfado. Y ese triunfo, Dios lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo. Dice el libro de Daniel en el capítulo 12, verso 2, que en algún momento de la historia nuestra, si hemos muerto, dice el libro de Daniel, Dios hará un trabajo estupendo, dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo te pregunto en esta noche, querido amigo, ¿quieres la vida eterna? El Señor lo ha prometido, está asegurada a través del proceso milagroso que se llama la resurrección, y el Señor cumple sus promesas. Y si nosotros por alguna razón o nuestra familia ha muerto, tenemos la esperanza de la resurrección. Eso nos hará ver la vida en otra dimensión y nos asegurará la tranquilidad de saber que creemos en un Dios que tiene el poder de salvarnos, pero también de resucitarnos. Por otro lado, qué triste sería que por no haber aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, cuando nosotros resucitemos, podamos resucitar para, y tristemente, vergüenza y confusión perpetua. La segunda muerte será la muerte eterna para aquellos que no tuvieron la humildad para reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y sabes, en este momento me gustaría hablarte ahora del segundo milagro que ahora en vida el Señor quiere hacer en ti para darte una esperanza viva. Ya queda claro que la capacidad, el poder, la fuerza, toda la sabiduría la tiene Dios para resucitar, para sacar adelante los que murieron, sobre todo los que murieron en Cristo, para darle vida eterna. Pero sabes, esa puerta que se abre para que tú tengas la salvación, tiene que también ser precedida de otro gran milagro, porque vaya que se necesita un milagro estupendo en la vida de los pecadores, en la vida de todos aquellos que vivimos en esta tierra y que tenemos la fe y la confianza de que el Señor puede salvarnos, puede rescatarnos. Te llevo en estos momentos al libro de San Juan, el capítulo 3. Ahora, platicando con este individuo que se llama Nicodemo, Jesús le dice lo siguiente. Veamos ahora este gran milagro del que ahora te quiero hablar en este mismo momento. Respondiendo Jesús a Nicodemo, le dice: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando la persona sea resucitada en el momento final de su historia, la Biblia dice que el Dios le va a dar nueva vida, una nueva vida. Y sabes, aquí te estoy hablando de un milagro que en vida debemos nosotros pasar, nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. En otras palabras, escúchame, cuán importante es lo que aquí Jesús está diciendo. Una precondición para que el Señor pueda actuar para resucitarnos a una nueva vida, para una vida eterna, tiene que ver con un paso que tú y yo debemos hacer, permitirle al Señor que nosotros podamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Todas estas noches hemos hablado del trabajo del Espíritu Santo, que es magnífico y poderoso para darnos una vida nueva y darnos amor y para darnos una esperanza. Y sabes, necesitamos permitirle a este Consolador, porque cuando Cristo se fue al cielo y dijo, no los voy a dejar huérfanos, les dejaré un Consolador, el Espíritu Santo tiene que convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo tenemos que permitirle al Santo Espíritu de Dios que actúe, trabaje y nos haga nacer de nuevo. Y sabes, la otra parte tiene que ver con esa decisión individual que tú y yo debemos asumir con responsabilidad y con humildad. El ir a las aguas, como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Juan lo ve venir cuando él bautizaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, sin haber hecho pecado, nos dio ejemplo, entró a las aguas. Juan, su primo, cuando Jesús le pidió que lo bautizara, dijo, no, yo no puedo hacer esto. Pero Jesús le dijo, deja que se cumpla toda justicia de Dios. Jesús es nuestro ejemplo y Él bajó en las aguas del Jordán para decirle a toda la humanidad que Él estaba entregando su vida a su Padre. Y sabes, querido amigo y hermano, cuán difícil a veces es tomar una decisión para humillarnos y para decirles al mundo entero que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido morir al pecado y morir al mundo y nacer de nuevo. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 3 y 4. ¿Qué no sabes? Dice el apóstol, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Sabes? Ser bautizados por Cristo Jesús. Esto es maravilloso, porque le decimos al mundo y a toda la gente que nos conoce que nosotros hemos hecho una decisión que no nos avergüenza. Hemos aceptado el mensaje del Evangelio y hemos aceptado a aquel que es nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Y entonces queremos vivir una vida diferente, completamente diferente, porque entonces aguardamos la esperanza bienaventurada y vamos a vivir, como lo leímos el día de ayer, una vida sin mancha, sin pecado, con la ayuda y el poder que viene de Dios. Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De este milagro quería hablarte, querido amigo, en esta noche. Un milagro que utiliza el mismo poder que el Señor utilizará en el momento en que nos devuelva la vida y nos resucite. Cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo y somos enterrados en el agua, simbólicamente estamos renunciando al pecado, a la maldad, y le estamos diciendo a Cristo que queremos morir al pecado y a la maldad y nacer de nuevo, tener una vida nueva. De ese milagro, del nuevo nacimiento, es de lo que te estoy hablando. Y es un paso que tú debes de dar. Indudablemente no es un paso sencillo, pero es un paso de fe, de creer, de tener claro el concepto de lo que necesitamos para avanzar en los primeros pasos para la eternidad. Acepto a Jesús como mi Salvador personal y entonces solicito de que me sea bautizado, de que yo descienda a las aguas del bautismo porque quiero morir al pecado y nacer de nuevo. Veamos lo que el apóstol Pedro nos dice en relación a esto. Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo
3 y 4. Te bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabes, amigo mío, conociendo todo esto y sabiendo de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, quiero hacerte esta invitación. Decide entregarle tu vida al Señor. Nace de nuevo con la ayuda de Dios. Nace del Espíritu y del agua. Toma esa decisión. Será la puerta de entrada al camino de la santificación. Y cuando el Señor regrese y nos resucite, entonces nos dará la vida eterna. Oremos. Gracias, mi Padre y Dios, porque hoy hemos tenido el privilegio de conocer de tu amor y tu misericordia y el plan que tienes para nosotros, para darnos vida eterna a través de la resurrección en Cristo Jesús. Gracias porque ese mismo poder que actuará para levantarnos del polvo de la tierra es el mismo poder que nos conduce al nuevo nacimiento. Padre, hay personas que ya han nacido de nuevo, que han entregado su vida a ti, pero hay otras que están en ese valle de la decisión. Por favor, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu los mueva para que muy pronto y ya entreguen su corazón, entreguen su vida, entreguen su ser a Cristo Jesús y puedan nacer del Espíritu y del agua. Lo rogamos pidiéndotelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.